Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, pues muy bien, con una semana intensita que se viene por delante. Sí, una semana intensa, una semana en la que claramente ponemos fin a las especulaciones del reloj de la democracia, de la repetición electoral y de qué pasaría sobre la investidura, pero también una semana en la que es hora de analizar también si ha cambiado alguna cosa después de, bueno, pues publicarse evidentemente todos los pactos por la ley de amnistía, los traspasos tanto a Cataluña como al País Vasco, es decir, cuál es el resultado en las encuestas de, bueno, de que se haya ya terminado esta especulación de las negociaciones del PSOE con el resto de partidos. Porque Lidia, lo que vamos a hacer con tu sección esta semana es precisamente mirar eso desde julio, desde el 23 de julio que se celebraron las elecciones hasta el día de hoy. Han aparecido muchísimas noticias, las negociaciones por la investidura, el pacto de la amnistía, pero ¿qué ha cambiado? O no, no sé, Lidia, ¿cuál sería el titular? ¿Si ha cambiado o no alguna cosa? Pues bueno, yo creo que ahora lo veremos, pero la realidad es que, claro, en estos 4 meses pues se han sucedido muchísimos acontecimientos, pues desde casi que unos resultados electorales ciertamente inesperados, pasando pues como decías por todas las negociaciones, no solo para la investidura de Pedro Sánchez, también la investidura de Feijóo que fue fallida. Y bueno, por eso yo creo que sí que es pertinente hacer como un análisis electoral un poco más actualizado, porque después de tantos eventos es probable que hayan cambiado los apoyos a los distintos partidos o, como decíamos, quizá no y se hayan reforzado aquel voto que ya hubo en julio. Por poner en contexto general, en las elecciones de julio, el PP obtuvo el 33,06% de los votos y, según las últimas encuestas, la intención de voto a Feijóo habría aumentado desde entonces hasta el 34%. Es solo un punto porcentual de diferencia, pero es que ha mantenido esta tendencia a la alza desde julio. Es un porcentaje que da tanto el CIS en su última estimación del barómetro de noviembre, en el que le situaban en 33,9, y también la da muy similar 40dB, que también en su barómetro de noviembre aumentaba ligeramente esta estimación hasta el 34,7. Si nos vamos al PSOE, su tendencia se ha mantenido y en este último mes incluso habría bajado ligeramente. En julio, Pedro Sánchez consiguió el 31,6% de los votos. En septiembre y en octubre se habría mantenido la intención de voto, incluso aumentándola hasta el 32%, pero ahora vuelve a bajar a ese 31,2%. Que le da 40dB y un 31,3 que le da el CIS. Entonces, bueno, yo creo que vuelve un poco al punto de salida de julio. Y luego tanto Sumar como Vox han bajado ligeramente, pasando del 12% de los votos que obtuvieron más o menos ambos en julio a una estimación de voto de en torno al 11%. Aunque es verdad que de octubre a noviembre Vox ha bajado y Sumar ha subido un poquito. Uh -huh. Entonces es un poco el plano general. Con estos datos en las manos es incluso más satisfactorio todavía para Pedro Sánchez haber conseguido la investidura, porque parece que con los datos en la mano una repetición electoral podría haber favorecido a Alberto Núñez Feijóo, al Partido Popular. Te quiero preguntar, eso sí, qué movimientos ha habido en estos meses entre los diferentes partidos. ¿Quién ha perdido más o hacia dónde se han ido los votos? Pues bueno, como muchas veces hacemos, he querido mirar la fidelidad y las fugas que tienen los distintos partidos, porque yo creo que es interesante y nos puede dar pues bastantes pistas de hacia dónde se van los votos ahora. Voy a comenzar por los partidos que tienen mayor fidelidad, que es aquellos que consiguen mantener mayor medida el electorado de julio, y el que mayor fidelidad tiene es el Partido Popular, con un 88% de votantes que repetirían la papeleta. Sus principales fugas son a Vox con un 3%, al PSOE se iría un 2,4% y tiene un 3,7% de indecisos. Vemos que son porcentajes pues bastante pequeños. El segundo con mayor fidelidad es Vox, que se queda en un 83,5% de fidelidad, pero donde hay una principal fuga, y además es la más grande que hay entre los partidos, sea cual sea, que es un 10% de votantes que se le va al PP. Si nos movemos al bloque de la izquierda, donde los porcentajes de fidelidad son un poquito más bajos, el PSOE se mantiene a casi el 80% del electorado, que digo, son más bajos que la derecha, pero aún así creo que no son malos porcentajes, a pesar de estos meses de desgaste que puede ser más que evidente con todas las negociaciones y demás. Y bueno, la principal fuga, por llamarle de alguna manera, es un 7% de votantes que ahora está indeciso, mientras que en julio votaron al PSOE. No sé si os acordáis, pero antes de las elecciones, cuando mirábamos la intención de voto al PSOE,
era el que más indecisos tenía y yo creo que se siguen manteniendo este porcentaje, pero bueno, al menos no se terminan de ir y yo creo que esto es bastante relevante. Son indecisos, pero no cambian directamente de partido y eso ya son más difíciles que vuelvan. Los que sí que se van del PSOE es un 4% a Sumar y un 3% al PP. Y por último, Sumar mantendría al 78% de su electorado de julio, donde la gran fuga es al PSOE con un 8,8%, muy seguido de los indecisos que representarían un 6% y otro 6% que optaría por otros partidos. Y bueno, yo aquí veo dos conclusiones más o menos claras. Una es que hay mayor fidelidad de voto en la derecha y otra es que las principales fugas se producen de los partidos pequeños de cada bloque hacia el partido grande de ese mismo bloque, es decir, de Vox al PP y de Sumar al PSOE. No hay apenas transferencias entre un bloque ideológico y otro y yo creo que esto nos da pues, pistas sobre cómo que hay una mayor consolidación de los partidos grandes. Sí, al final no es el retorno al bipartidismo, pero sí que es verdad, como tú dices, que a Sumar y Vox se les están escapando votantes que se van al Partido Popular y el PSOE, que tienen mucha más fidelidad de voto o mucho menos votante que se está escapando. La cuestión es que nos has hablado de este porcentaje de votantes fieles a los partidos, pero Lidia, ¿se puede establecer un perfil, un retrato de los votantes, no sé si llamarlo traidores, pero esos votantes que deciden cambiar el voto? Bueno, más o menos podemos tener alguna idea porque, bueno, vamos a comenzar por la principal fuga de la que hablaba, que es la de Vox al PP. Y bueno, son personas con una ideología claramente de derechas, tienen una media ideológica de 7,2. Recuerdo que el 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha. Pero aún son un poco menos de derechas que los votantes de Vox, que están en el 7,7. Lo curioso aquí es que valoran prácticamente igual a Feijóo que a Abascal. A los que califican con un 6,3 y un 6,2 sobre 10, respectivamente. O sea, valoran ligeramente por encima a Feijóo, pero creo que aquí la razón de voto no creo que sea tanto una razón de liderazgo, sino también por una cuestión, más bien por una cuestión de voto útil. En cuanto a los que votaron en julio a Sumar y ahora votarían al PSOE, son ideológicamente de izquierdas y realmente están más cercanos a la ideología del PSOE que a la de Sumar, ya que estas fugas tienen una media ideológica de 3 y los votantes del PSOE están en torno al 3,3 y los de Sumar en torno al 2,3. En cuanto a la valoración de líderes, pasa algo parecido y es curioso porque estas personas que cambiarían su voto de Sumar al PSOE valoran mejor a Yolanda Díaz con un 7,6 sobre 10 que a Pedro Sánchez, que le dan un 7,2. De nuevo, no son grandes diferencias, pero aún así es medio punto entre un líder y otro y yo creo que aquí claramente sí que prima el voto útil, que quizá piensen que es mejor concentrar el voto en grandes partidos y más pues cuando las mayorías parlamentarias están tan ajustadas. Sí, un voto útil al que apeló precisamente, por ejemplo, Feijóo en la campaña del 23J para tratar de aumentar aún más sus votos respecto a Vox. Pero como dices, ha sacado también el tema de los liderazgos, de la valoración de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Feijóo, Abascal. Y quería preguntarte porque una de las cuestiones, y lo hemos visto incluso en las manifestaciones de los últimos días, es el desgaste que han podido sufrir los diferentes liderazgos en estos meses sea por las negociaciones, sea por el hecho de que Feijóo perdió una investidura, sea por el hecho de que Sánchez ha estado muy expuesto con todo el tema de la amnistía. No sé si tenemos datos para hablar de eso, de quién se ha desgastado más en la valoración que hacen los ciudadanos. Pues sí, precisamente si nos fijamos en la valoración general que se hace de los líderes, creo que nos podemos hacer una ligera idea de si esto ha variado de julio a ahora, pero bueno, la realidad es que no es que haya empeorado un líder más respecto a otros, sino que en general ha bajado la media de todos. En julio, Pedro Sánchez obtenía un 4,8 sobre 10 y ahora en octubre se quedaría en el 4,4. Feijóo baja ligeramente del 4,5 al 4,3 y Yolanda Díaz, que era de las líderes mejor valoradas a nivel general, que en julio obtenía un 4,8, o sea, esta es la nota más alta que se puede llegar a obtener y es la mejor valorada, ahora se queda en el 4,3, o sea, es casi medio punto menos. Y por último, Abascal, que bueno, es que es siempre el peor valorado, probablemente pues es el líder que más polariza, entonces en julio se situaba con un 2,8 sobre 10 y ahora obtendría un 2,7, casi que es el que menos baja porque entre esas notas tan bajas. Entonces, no hay muchas diferencias, pero vemos que la que más baja en concreto es Yolanda Díaz, pero yo creo que estas bajadas en general, ya sean mayores o menores, creo que evidencian cierto desgaste
y de hastío quizá por parte de los ciudadanos, porque no es que veas que, por ejemplo, Pedro Sánchez, que se ha desgastado más con las negociaciones, baje más que el resto, sino que en general se califica peor a los políticos. Es algo que además se evidencia también con la pregunta del CIS acerca de quién preferirías que fuera el próximo presidente del gobierno, y sigue habiendo una clara ventaja de Pedro Sánchez, al que preferirían el 32% de los encuestados, seguido por un 26% de los que preferirían a Feijóo. La tercera opción, no hace falta que os la diga porque ya os la sabéis, y es que el 20% de los ciudadanos dirían ninguno. Estoy por hacer en la tienda, en simplepolitica.com/tienda, hacer una camiseta que sea ninguno for president. ¿Sabes? La típica camiseta de no sé quién para presidente, pues hacer algún cartelito así, porque sí, realmente hay muchas personas que consideran que ninguno sería el más adecuado para la política exterior, para arreglar los problemas internos y en este caso para ser el presidente. Sí, es que es un 20% que es pues mucha gente. Y bueno, ya la siguiente favorita con un 10% sería Yolanda Díaz, después Abascal, que les cogerían el 5,3% de los encuestados, y un 4% a Ayuso, que bueno, ahí está. Que supera, por ejemplo, a Errejón y a Ione Belarra, que también se plantean como opciones. Como decía, en estos datos yo veo cierto descontento de los ciudadanos, ya que calificar peor a los políticos en general y no en concreto pues puede revelar cierto descontento con la política, lo cual no sería extraño pues con lo convulsos que están siendo estos meses. Y para comprobarlo he querido mirar también cuáles son los principales problemas que tiene España para los ciudadanos, y los tres más nombrados son en este orden: la crisis económica, el paro y, en tercer lugar, el mal comportamiento de los políticos. Los principales problemas que dan los encuestados a nivel personal son la economía, los problemas políticos, y en porcentajes muy similares ponen el paro, la sanidad y los problemas relacionados con la calidad del empleo. Entonces, si comparamos, los he comparado además con los problemas que se mencionaban en julio y son muy similares tanto a nivel general como a nivel personal. Entonces yo creo que la gente tiene muy claro quizá cuáles son sus problemas, que son, pues podemos ver cómo son la economía en general, y también me ha llamado la atención la calidad del empleo o la sanidad, y yo creo que la gente sigue teniendo los mismos problemas, y en esta pausa política que estamos viviendo hace que no se resuelvan o que no se pongan en marcha mecanismos para resolverlos. Entonces yo creo que la gente pensará, sigo teniendo el mismo problema y aquí nadie me lo resuelve mientras estáis con vuestras negociaciones y demás. Yo creo que ahí está un poco... Las cosas de comer que dice la politóloga y analista Estefanía Molina, las cosas de comer que no me estáis solucionando mientras habláis de la amnistía. Es un análisis súper acertado, pero déjame que te diga lo que a mí me sorprende, y es que dicen los problemas de España, bueno, mal comportamiento de los políticos, pero que a nivel personal digan los problemas políticos, es como... Claro, al final se nos rompe un poco esta teoría, porque parece que a la gente le preocupa no tener trabajo, pero que también le preocupa, pues con problemas políticos, pienso, yo qué sé, la amnistía, ¿no? Como si también fuese un problema personal, ¿no? Como ostras, esta segunda parte, que venga un sociólogo y nos lo explique, porque esta no me la esperaba. Sí, yo creo que quizá está en el sentir que te afecta a nivel personal lo que ocurra con la política, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. De decir, bueno, es que si no avanzan, yo no puedo... Pero vamos, sí. Yo también me llama la atención que a nivel personal se mencione como tercera opción. Bueno, cositas que nos encontramos cada vez que repasamos el CIS o cualquiera de los barómetros en esta sección, que, por supuesto, Lidia, te agradecemos siempre que nos la traigas con datos curiosos y sobre todo datos muy importantes que debemos conocer. Y la semana que viene, más y mejor. Eso es, nos vemos la semana que viene. Chao.